nosotros íbamos con la idea que íbamos a ver palomas, que qué sé yo, que íbamos a poder hacer una comidita con un guiso, y allá eran gorriones así, o sea que era difícil de agarrarlos. Nuestro grupo tiene casi 38 años de vida. Por él pasaron cientos de personas que tienen miles de anécdotas e historias para contarnos. Hoy vamos a hablar con ellos para conocer cómo era nuestro grupo antes y cómo llegamos a ser lo que somos hoy en día. Para algunos el 491, para otros el 673. Grupo Scout San Antonio de Padua. Esto es San Antonio, el grupo que nos marcó a todos. Bueno, Mariano, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, contanos, ¿cómo llegaste al grupo? Mirá, yo arranqué desde Lobato, arranqué a los 8 años. Yo vine porque ya venía mi hermano, ¿no es cierto? Entonces ya tenía el conocimiento de lo que es Scout. Sí, como te decía, arranqué a los 8 años, estuve hasta la rama caminantes el segundo año. De ahí hubo bastantes personas que dejamos, un grupo de amigos. Volví a retomar en el último año de caminantes y ahí hice, bueno, justamente el último año de caminantes, el campamento, y ya al año siguiente pasé a Rover, donde llegué a tener el callado, pero no llegué a ser Rover de partida. Esa fue mi paso por el grupo San Antonio. ¿Quiénes fueron tus dirigentes en las diferentes ramas? Y en Lobato tuve varios, me acuerdo que estaba Graciela, me acuerdo que estaba aquella que era Karina Berna, me acuerdo de René que hacía de Balú, de Claudia que hacía de Baguira, de Lale Tabla que hacía de K, y Paola que hacía de Raya. Creo que no me estoy olvidando de ninguno ahí, espero que no. Después en Scout también tuve varios chicos, Marcos, Pollo, Julio. Hubo un tiempo que estuvo Seba Giuliani, muy poco, y creo que en Scout nadie más. Después ya en Caminantes lo había tenido a Pablo Claudio, al Guille Tazzoni, y si mal no recuerdo, esos fueron. Y bueno, después ya en Rover lo tuve a Oscar Marossi, a Pollo otra vez, porque había pasado justo él, había dejado Scout para ir a Rover. Y bueno, esos fueron todos mis dirigentes, espero no haberme olvidado de ninguno. Creo que mencioné a Julio también en Scout, Julio Bouchard. De los campamentos finales, ¿de cuáles participaste? ¿Qué te acordás? Lo mejor era el año, que pase el año para ir al campamento final, ¿no es cierto? En todas las provincias, ¿no es cierto? El primero fue en Águila Blanca en el 98, el segundo fue en Catamarca, en las Juntas se llamaba, después estuvo el Manzano Histórico en Mendoza, estamos haciendo memoria, Tafí Viejo en Tucumán, algún que otro lugar en Córdoba, pero sobre todo lo que más recuerdo, y por supuesto mejores me parecieron por el nivel de compartir y por la experiencia, me pareció el Jamboree, que tuvimos la suerte, yo estaba en Caminantes, ¿no es cierto? Tuvimos la suerte que se haga acá en Argentina, entonces eso posibilitó, si bien era un campamento caro, le metimos mucha venta, muchos eventos, como para que ninguno de los chicos no tenga la dificultad de decir yo no voy porque no puedo con la plata, ¿no es cierto? Entonces fue en San Rafael, Mendoza, y fue un campamento a nivel panamericano, con algún que otro infiltrado que era la figurita difícil, que por ejemplo habían estado escoceses, ingleses, e inclusive eran llamativos porque el uniforme ya de ellos era distinto, o sea, la camisa al igual que nosotros, pero en vez de usar un jean o un pantalón de vestir, ellos tenían la pollera típica escocesa, ¿no es cierto? Y bueno, además que se habían llevado un par de gaitas, entonces llamaba la atención. Y bueno, otro campamento también que me quedó mucho, también por la cantidad de gente, por la experiencia, el Canaces, ya eso fue en etapa Rover, fue también en Argentina, en Ezeiza. Ese fue un campamento a nivel nacional. Pero bueno, de cada campamento
seguramente algo me llevé y todos me gustaron, no es que alguno te pueda decir este no me gustó, ¿no es cierto? Como te decía, era esperar que pase el año para irse de campamento, ¿viste? ¿Cómo fue prepararse para ir a un campamento, un jamboree, a un campamento grande? Bueno, lo que te comentaba antes, bueno, todo el año, o sea, planificando ventas y eventos como para recaudar la plata, y después la ansiedad que iba creciendo a medida que iba llegando la fecha. Y la experiencia ya de 10, o sea, el compartir con otras culturas, con otras personas, otros pensamientos, otros sentir, otras religiones, o sea, fue una experiencia muy buena. Y de hecho ya ahí nos promocionaban el siguiente que iba a ser en Perú, y volvimos acá con la idea de decir vamos a ir, pero bueno, lamentablemente no se pudo. Y bueno, y por ahí quedó la espina de que me hubiera gustado a lo mejor tener otra experiencia más así internacional, por definirla de alguna manera. De los sábados típicos acá en el predio, ya fuera en unidad, en caminante, en rover, ¿qué te acordás? Y de venir, de compartir, de pasarla bien, porque siempre lo que se formaban eran buenos grupos de amigos, ¿no es cierto? O sea, la parte de Lobato uno viene más que todo como para jugar, ¿no es cierto? Porque eso está vinculado directamente con la edad que uno tiene. Después ya en Scout empezás a adquirir un poco más de independencia, si se quiere, ¿no es cierto? Te empiezan a enseñar lo que es la caballería, o sea, el tema de nudos. Ya tenés independencia para prender un fuego, para cocinarte, para hacer tu rincón. Eso también potenciado en caminantes. Y después ya en rover, ya con toda esa experiencia, venir y conversar y por ahí sacar temas más profundos, o sea, más abierto al diálogo, al servicio, si se quiere, porque justamente ese es el lema que tenemos y que siguen teniendo los rovers. ¿Hay alguna anécdota en algún campamento que quieras contar? ¿Alguna anécdota? Ay, me agarrás muy desprevenido. No sé, te puedo nombrar situaciones que me gustaron mucho, ¿no es cierto? O sea, la primera vez, por ejemplo, que se hizo el Mafeking en Tafí Viejo, o sea, nunca habíamos hecho un juego de esas características, y para mí fue muy entretenido, ¿viste? Era todo el grupo contra los dirigentes, ¿viste? Y estuvo muy divertido para mí. En otro campamento después se intentó hacer de otra manera, también me gustó, pero quizás ya como lo conocía no tuvo el mismo impacto que el primero, ¿no es cierto? Después otras cosas que estaban buenas, bueno, de los campamentos, los fogones era pura risa, pasarla bien. También dentro del campamento particularmente me pasaba de esperar el fogón, si bien tenía la contra, que vos sabías que era el fogón, irse a dormir y ya volver a tu casa, que uno no quería volver, justamente quería seguir el campamento, pero también era muy divertido. Y después, bueno, las salidas que teníamos, sobre todo desde Scout hasta Rover, porque por ahí en Lobato por tema de edad no podías hacer salidas muy largas, pero el hecho de cargar tu mochila, un par de ilugos, carpas y hacer una salida de travesía un día completo fuera del campamento, y el contacto con la naturaleza, que es una de las esencias que tiene cualquier movimiento de Scout, era lo que más se disfrutaba. ¿Cómo eran esos volantes, esas salidas del campamento? ¿Qué recordás? Lo primero que me acuerdo, bueno, en Scout, que la idea era que nosotros investigáramos previo al campamento cómo tal vez cazar o pescar. Y bueno, la verdad que la expectativa no tuvo nada que ver con la realidad, porque nos salió un poco bastante mal. Imagínate que creo que era en Tucumán o Catamarca. Nosotros íbamos con la idea que íbamos a ver palomas, que íbamos a poder hacer una comidita con un guiso, y allá eran gorriones así, o sea que era difícil de agarrarlos. El arroyito era muy playo, puro, lleno de piedra, o sea que no había ni mojarritas, así que
yo creo que a la noche, cuando los dirigentes nos habían hecho, no me acuerdo si polenta o un guiso, fue una de las 5 comidas más ricas de mi vida, yo creo, porque ya habíamos llegado con un desgaste y un hambre que estuvo mundial. Después, bueno, justamente antes de pasar a Caminantes también tuvimos una salida de travesía, donde ahí tuvimos que hacer nuestro propio bivac. Ahí tuve mi primera experiencia de hacer mi propio bivac y no dormir en una carpa o un iglú. Y en rover, bueno, también, después ya más potenciado, ya inclusive de manera individual, o sea, ya tener que hacer tu propio bivac, tu propia cocina, tu propia mesa donde vas a estar. Ya justamente tenés una edad donde tenés una mayor independencia y donde lo podés lograr solo. ¿Vos hiciste tu promesa? Sí. ¿Cómo fue? Calculo que habrá sido al segundo año o a fines del primero. Seguramente habrá sido en este lugar. ¿Qué me puedo acordar? Bueno, me acuerdo obviamente de la promesa, lo que dice textualmente. Es más, no me acuerdo, te voy a ser sincero, no me acuerdo si en Lobato era distinta. Sí había otros puntos de la ley que eran distintos. Pero bueno, ya fue la sensación de decir soy parte del grupo, soy scout, o sea, es como que te empezás a sentir scout a partir de que tenés la promesa, por lo menos así lo viví, lo sentí yo. Ya nos mencionabas antes que para llegar a los campamentos hacían bastantes ventas para juntar dinero y que sea más barato. Trabajaban mucho durante el año. Ajá. Así es, siempre, bueno, ventas de lo que sea, desde rifas, ¿no es cierto?, que conseguíamos canastas de alimentos, tallarines, alfajores santafesinos, lo que sea, o por ahí lo que más se disfrutaba era la chopeada, porque era venir a divertirte, ¿no es cierto?, a servir a la gente y a tratar de que la gente la pase bien, ¿no es cierto? Entonces eso tenía un doble incentivo más allá del prioritario, que era de sumar un pesito para hacer la carga más liviana para todos, ¿no es cierto? Bueno, ahora la pregunta final que le hacemos a todos. Cuando mirás el predio después de tantos años, ¿qué sentís? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Y la nostalgia, los recuerdos se vienen de lo que uno vivió. Imagínate que fueron muchos años y ojalá que siga por mucho tiempo más y que siga creciendo, ¿no es cierto? Y que la gente conozca lo que es el movimiento scout y que siga sumando más gente, porque la verdad que vale la pena. Es una escuela de vida, es una forma de vida, el grupo Scout, es una escuela de valores. La verdad que siempre me tocó tener un grupo humano muy bueno, tanto como de compañeros en cada rama como de los dirigentes. La verdad que no me puedo quejar. También lo que hay que tener en cuenta es que no se puede depender solamente de Scout. Siempre tengamos en cuenta que la formación viene desde la familia y Scout o la escuela o un deporte es un complemento, ¿no es cierto? No porque una persona venga Scout va a ser un santo o lo que sea, ¿no es cierto? Pero sí, los mejores recuerdos los tengo de Scout justamente. Bueno, muchísimas gracias por haber participado. Te hacemos entrega de la insignia por haber participado. Bueno. Con el lema del proyecto, que es San Antonio, el grupo que nos marcó a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, muchas gracias.